Bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 25. La Biblia tiene muchos principios que nosotros tenemos que entender y respetar. Principios donde el Señor se mueve, Él nos aclara a través de su palabra que Él sigue esas normas. Uno de los principios que habitualmente mencionamos y enseñamos es el principio de la siembra y la cosecha, ¿no? El Señor dijo: todo lo que vos sembrás es lo que vas a cosechar. Todo aquello que vos colocás, la semilla en el campo, todo el esfuerzo que vos hacés, es lo que vas a recibir, ¿sí? Y es un principio que es en el cual se vale en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que todo lo que sembramos, cosechamos. Y hoy vamos a ver otro principio muy importante también, y leemos varios versículos a partir del versículo 19 del capítulo 25 de San Mateo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Cuál es el principio que nosotros tenemos que entender y respetar? Principio del reino de Dios: que Dios todo lo que nos da nos va a rendir cuenta. Todo lo que el Señor nos da nos va a rendir cuenta. Este domingo hablamos un poquito acerca del fuego del Señor y instábamos, motivábamos a buscar ese fuego de Dios. Ahora, ¿qué pasa si el Señor nos da el fuego? ¿Qué pasa si el Señor nos da lo que le pedimos? ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es nuestra actitud frente a aquello que le pedimos al Señor? ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿La de perder ese fuego y pedirle al Señor el fuego otra vez y volver a perderlo y volver a pedirle y volver a perderlo y volver a pedirle así toda nuestra vida? ¿O el Señor, de acuerdo a este principio, el Señor quiere que nosotros multipliquemos lo que tenemos? Porque acá la historia es que el Señor le da talentos para que estas personas negocien. Y tarda mucho tiempo el Señor, y viene, y cuando viene, las personas que realmente se enfocaron y entendieron todo lo que tenía que ver con el reino del Señor, multiplicaron lo que el Señor les había dado. No fueron a pedirle más, no, se contentaron con lo que recibieron y lo multiplicaron. Pero había un siervo que escondió el talento. Ahora, el argumento del siervo era: porque yo sé que tú eres un hombre duro. ¿De dónde sacó todo eso? Los anteriores no lo mencionaron. Evidentemente, esta persona se dejó influenciar por comentarios negativos con respecto a este señor.
Y así nosotros muchas veces permitimos que el enemigo siembre en nuestra mente pensamientos que no tienen nada que ver con nuestro Señor ni con el reino. Es allí donde nosotros tenemos que realmente cuidar nuestra mente. Decíamos el día domingo que tenemos que reprender al diablo de todo pensamiento que él nos quiera colocar. Uno de estos pensamientos sea esto: bueno, no te hagas problema, vos hacelo seguro, andá y escondé el talento y cuando venga se lo devolvés. Pero el principio del reino de Dios no es que yo te doy un talento y recupero el talento que te di. No, en el reino de Dios tenemos que hacerlo multiplicar. El fuego que recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que se apague, como decíamos al principio, y volver a pedirle al Señor para que lo encienda. Bueno, Dios lo puede hacer en más de una ocasión por su misericordia, pero no porque sea un principio que nosotros tengamos que respetar. Lo correcto es que nosotros le pidamos al Señor el fuego del Espíritu Santo, recibamos el bautismo del Espíritu, hablemos en lengua y hagamos crecer lo que el Señor nos dio. Multipliquemos aquello que el Señor nos otorgó por gracia, un regalo, lo valoremos, lo apreciemos. De alguna manera es como una persona que está trabajando en un área y para mejorar su performance lo que hace es capacitarse en algún punto que necesita para potenciar su desarrollo. El Señor quiere personas de excelencia, que reciban de gracia la obra del Espíritu Santo, el fuego de Dios en su vida, porque no lo podemos recibir si no es por la gracia de Dios, pero valorando eso que el Señor nos dio y entendiendo el principio del reino, multiplique lo que el Señor me ha otorgado, que ha puesto en mis manos. Me ha considerado fiel al darme. El apóstol Pablo dijo: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y acá en la parábola dice: buen siervo y fiel. El Señor nos da algo porque nos considera fieles, leales. Nos considera con la capacidad de multiplicar aquello que nos da. Y eso es justamente lo que quiero que reflexionemos en este día, que pensemos en aquello que hemos ya recibido del Señor, porque lo tenemos que multiplicar. Y si no hemos recibido lo suficiente, bueno, pongámonos de rodillas y empecemos a buscar aquello que anhela nuestro corazón. El Señor lo va a otorgar, porque es un Dios de misericordia y es un Dios generoso. Pero una vez que lo recibimos, tenemos que saber que somos custodios de lo que el Señor nos dio, administradores de la bendición recibida. Tenemos que cuidarla y tenemos que multiplicarla, tenemos que desarrollarla. No tenemos que estar dejándonos llenar la cabeza con pensamientos, con ideas o tal vez de otras personas que nos quieren influir. No tenemos que llenarnos de actividades y de cosas que nos aíslen del tiempo que necesitamos para darle al Señor. Porque somos administradores de lo que el Señor nos dio. Somos responsables. Vamos a tener una ganancia, vamos a tener una bendición allá en el cielo si multiplicamos lo que el Señor nos dio. Es una tarea. No trabajamos solamente en el trabajo donde recibimos un sueldo, un dinero. Esto es la obra del Señor. El Señor nos ha otorgado algo y lo tenemos que multiplicar. También podemos tomar esto como una tarea, pero del reino. Podemos tomarlo con esa responsabilidad. No es como, bueno, está bien, no hay problema, lo dejo para otro día. No, el Señor nos va a rendir cuenta, y de hecho le rindió cuenta. ¿Y cómo lo llamó a aquel que le dio lo que le entregó? Así, no es que lo perdió, no perdió el talento. No fue con las manos vacías, fue con el talento que recibió. Y el Señor se enojó contra él porque no lo multiplicó. Esto es algo que nos tiene que llevar a la reflexión. No nos podemos presentar delante del Señor con lo que nos dio. Tenemos que multiplicarlo.
Y hoy mismo es el día para que nos pongamos en campaña de multiplicar lo recibido por el Señor, de decirle al Señor: Señor, enséñame a multiplicarlo, a desarrollarlo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar, porque el Señor dice que el Espíritu vino para guiarnos a toda verdad. Así que el Señor nos va a llevar a hacer lo conveniente para que ese fuego que hemos recibido quizás en el campamento del verano anterior, o tal vez en estos días, en nuestra búsqueda en el altar, hemos recibido una bendición de Dios, lo multipliquemos, no lo perdamos y que lo mantengamos para la gloria del Señor hasta el día que el Señor quiera venir a rendirnos cuentas. Oramos a Dios. Padre amado, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda la gloria, toda la honra y alabanza es para ti. Enséñanos, Espíritu Santo, a multiplicar aquello que ya nos has dado, y particularmente el fuego del Espíritu Santo, el fuego que tú nos impartiste en el verano pasado, el fuego que está en nuestras vidas, Señor, que crezca, que se desarrolle para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.